Desde adolescente mi hermana deseaba a mi esposo. Nunca imaginé encontrarlos juntos en mi cama. Pero ahí estaban, enredados en las sábanas que yo misma había comprado en Liverpool hace apenas 2 meses, en mi habitación, en la casa que Rodrigo y yo habíamos construido juntos durante 10 años de matrimonio. Lo peor no fue verlos desnudos. Lo peor fue la sonrisa en el rostro de mi hermana cuando me vio parada en la puerta. Me llamo Daniela Ruiz. Tengo 34 años, y durante toda mi vida pensé que mi hermana menor Carolina era mi mejor amiga. Crecimos en Monterrey en una familia de clase media. Yo era la responsable, la estudiosa, la que siempre seguía las reglas. Carolina era 3 años menor, la consentida, la bonita, la que conseguía todo lo que quería con una sonrisa. Nuestros padres siempre justificaban su comportamiento diciendo: «Es solo una niña, Dale, no seas tan dura con ella». Cuando conocí a Rodrigo en la universidad, yo tenía 22 años y él 25. Era estudiante de arquitectura, yo de contabilidad. Nos enamoramos rápidamente y 1 año después ya vivíamos juntos. Carolina tenía 19 años cuando lo conoció en una cena familiar. Recuerdo perfectamente esa noche. Ella llegó con un vestido rojo ajustado que mi madre le había dicho que era demasiado provocativo para una reunión familiar. Durante toda la cena, Carolina no dejó de mirar a Rodrigo. Se reía exageradamente de sus chistes, le preguntaba sobre su trabajo, se inclinaba hacia adelante mostrando escote cada vez que él hablaba. Yo lo noté, pero pensé que era solo su forma de ser coqueta y superficial. Rodrigo me tomó la mano por debajo de la mesa y susurró: «Tu hermana es intensa, ¿no?». Me reí pensando que él también lo había notado y que no le interesaba. Me equivoqué. Los meses siguientes, Carolina comenzó a aparecer en nuestro departamento sin avisar. Siempre tenía una excusa. «Necesito ayuda con mi tarea de matemáticas. Tuve una pelea con mamá. Me siento sola». Rodrigo era amable con ella, demasiado amable. Le ayudaba con sus proyectos de la universidad, la escuchaba cuando se quejaba de sus novios, le daba consejos sobre la vida. Yo pensaba que estaba siendo un buen cuñado, un hermano mayor que ella nunca tuvo. Un día llegué temprano del trabajo y los encontré en la sala. Carolina estaba sentada demasiado cerca de Rodrigo en el sillón, su mano sobre su brazo mientras se reía de algo que él había dicho. Cuando me vieron, ella se levantó rápidamente. «Dale, qué bueno que llegaste». Rodrigo me estaba explicando sobre diseño de interiores para mi proyecto. Rodrigo se veía incómodo, pero no dijo nada que me hiciera sospechar. Cuando Carolina se fue, le pregunté si no le parecía raro que mi hermana viniera tanto. Él se encogió de hombros. «Es tu hermana, Dani. Solo está buscando orientación. No seas paranoica». Paranoica. Esa palabra resonó en mi cabeza durante semanas. ¿Era paranoica o mi instinto me estaba advirtiendo algo? Nos casamos 2 años después, cuando yo tenía 24 y Rodrigo 27. Fue una boda hermosa en un viñedo en Querétaro. Carolina fue mi dama de honor. Durante los preparativos, ella insistió en probarse mi vestido de novia. «Solo quiero ver cómo me veo en un vestido de novia», había dicho con esa voz dulce que usaba para conseguir lo que quería. Cuando salió del vestidor, se paró frente al espejo y murmuró algo que no olvidaré nunca. «Algún día será mi turno con un hombre como Rodrigo». No le di importancia entonces. Pensé que estaba hablando de encontrar su propio esposo. No entendí que se estaba refiriendo específicamente a mi esposo. La noche de la boda, mientras Rodrigo y yo bailábamos, vi a Carolina en una esquina del salón, mirándonos, no con felicidad fraternal, sino con algo más oscuro: envidia, resentimiento, deseo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella levantó su copa de champán y sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Los primeros 5 años de matrimonio fueron buenos. Rodrigo y yo compramos una casa en San Pedro Garza García, un vecindario tranquilo y bonito. Él abrió su propio despacho de arquitectura y yo conseguí un puesto como contadora senior en una empresa de tecnología. Ganábamos bien, éramos felices, estábamos planeando tener hijos.
Carolina seguía apareciendo regularmente. Ahora las excusas eran diferentes. Necesito un préstamo para mis gastos. Rompí con mi novio y necesito un lugar donde quedarme por unos días. Extraño pasar tiempo con ustedes. Siempre era algo. Y siempre, encontraba formas de estar a solas con Rodrigo. Cuando yo estaba en la cocina, ella lo llamaba para que le ayudara con algo en la sala. Cuando yo estaba trabajando en mi oficina en casa, ella tocaba la puerta preguntando por él. Le mencioné a mi madre mis preocupaciones una vez durante una comida familiar. Ella me miró como si estuviera loca. Daniela, Carolina es tu hermana. Te quiere. Deja de inventar problemas donde no los hay. Mi padre simplemente negó con la cabeza. Las mujeres y sus dramas, murmuró volviendo a su periódico. Hace un año, Carolina perdió su trabajo en una agencia de publicidad. Nos pidió quedarse con nosotros, solo por un mes, mientras encontraba algo nuevo. Rodrigo aceptó antes de que yo pudiera decir que no. Es tu hermana, Dani. Está pasando por un momento difícil. Ese mes se convirtió en 2, luego en 3. Después de 6 meses, Carolina seguía viviendo en nuestra casa de huéspedes, sin pagar renta y sin mucho interés en buscar trabajo seriamente. Y fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas. Daniela, Mexican woman, 34 years old, shoulder-length dark brown hair, warm brown eyes, professional elegant style, olive skin tone. Carolina, Mexican woman, 31 years old, long wavy black hair, lighter makeup, curvier figure, designer casual style, seductive appearance. Rodrigo, Mexican man, 37 years old, short dark hair, athletic build, trimmed beard, casual professional style, tired eyes. Mariana, Mexican woman, late 30s, short professional haircut, glasses, business suit, confident posture, sharp features. Pequeñas cosas que individualmente no significaban nada, pero juntas formaban un patrón perturbador. Rodrigo llegaba tarde del trabajo más seguido, siempre con excusas sobre reuniones con clientes o proyectos urgentes. Cuando yo llegaba a casa, a veces encontraba a Carolina recién bañada, con el cabello mojado y usando ropa demasiado reveladora para estar solo en casa. Hace calor, decía encogiéndose de hombros cuando yo la miraba con desaprobación. Sus conversaciones se detenían abruptamente cuando yo entraba a una habitación. Compartían chistes internos que yo no entendía. Rodrigo comenzó a defender a Carolina en discusiones que antes él mismo habría encontrado ridículas. Cuando le sugerí que ya era tiempo de que mi hermana buscara su propio lugar, él se molestó conmigo. ¿Por qué eres tan dura con ella? Está haciendo su mejor esfuerzo. Una noche, desperté a las 3 de la mañana y Rodrigo no estaba en la cama. Bajé las escaleras y escuché voces en la cocina. Era él y Carolina, hablando en voz baja. No pude escuchar todo, pero sí algunas frases. No podemos seguir así, decía Rodrigo. Lo sé, pero no puedo evitarlo, respondía Carolina. Cuando entré a la cocina, ambos se separaron rápidamente. Carolina tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa?, pregunté mirando de uno al otro. Nada, dijo Rodrigo demasiado rápido. Carolina estaba molesta por una llamada con tu mamá. Solo la estaba consolando. Carolina asintió, secándose las lágrimas dramáticamente. Mamá me dijo cosas horribles sobre ser una fracasada. Era una mentira. Podía sentirlo en mis huesos, pero no tenía pruebas. Comencé a revisar el teléfono de Rodrigo cuando dormía. No encontré mensajes comprometedores porque, como descubrí después, habían creado cuentas de WhatsApp en teléfonos desechables. Pero sí noté que borraba su historial de llamadas constantemente. También noté cargos en nuestra tarjeta de crédito por hoteles. Cuando le pregunté, me dijo que había llevado clientes a almorzar en los restaurantes de esos hoteles. Mi amiga Mariana, que es abogada, me sugirió contratar a un investigador privado. Daniela, si tu instinto te dice que algo está mal, probablemente está mal. Mejor saber la verdad. Contraté a un detective llamado Javier Mendoza, que me costaba 5,000 pesos al día más gastos. Durante 2 semanas, Javier siguió a Rodrigo. Los resultados llegaron en un sobre manila grueso, que casi no me atrevía a abrir.
había fotos de Rodrigo y Carolina entrando juntos a un hotel en el centro de Monterrey. Fotos de ellos besándose en su coche estacionado en un lugar apartado. Fotos de ellos caminando tomados de la mano en un centro comercial al otro lado de la ciudad donde pensaban que nadie los conocía. El informe de Javier indicaba que esto había estado sucediendo durante al menos 8 meses. 8 meses. Más de medio año de mentiras, de fingir ser una familia feliz mientras ellos me traicionaban bajo mi propio techo. Me sentí físicamente enferma. Vomité en el baño de mi oficina cuando vi las fotos. Mi asistente tocó la puerta preguntando si estaba bien. No, no estaba bien. Nada volvería a estar bien, pero no confronté a ninguno de los dos inmediatamente. Mariana me aconsejó que fuera estratégica. Si quieres divorciarte con condiciones favorables, necesitas más evidencia, y necesitas asegurar tus finanzas primero. Tenía razón. Rodrigo y yo teníamos cuentas conjuntas, una casa a nombre de ambos, y su negocio de arquitectura había crecido significativamente con inversiones que yo había hecho de mi propio dinero. Durante las siguientes 2 semanas, actué como si nada estuviera pasando. Sonreía durante las cenas. Les preparaba café en las mañanas. Preguntaba por sus días. Mientras tanto, en secreto, estaba documentando todo. Hice copias de nuestros estados financieros. Fotografié documentos importantes. Transferí dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta nueva que abrí solo a mi nombre. Contraté a uno de los mejores abogados de divorcio en Monterrey, el licenciado Roberto Garza, quien me costaba 10,000 pesos la hora, pero valía cada centavo. Carolina seguía actuando como la hermana amorosa. Me abrazaba cuando llegaba del trabajo. ¿Cómo estuvo tu día, hermana? Me ayudaba a cocinar, aunque ahora me doy cuenta de que lo hacía para impresionar a Rodrigo. Dale es tan afortunada de tenerte, le decía Carolina a Rodrigo durante las cenas, tocando su brazo de forma que parecía casual, pero yo sabía que no lo era. Rodrigo también continuaba su actuación. Me traía flores los viernes. Me decía, «Te amo», antes de dormir. Incluso iniciaba intimidad, lo cual me revolvía el estómago ahora que sabía la verdad. Me preguntaba cómo podía besarme con los mismos labios que besaban a mi hermana. Cómo podía tocarme con las mismas manos que tocaban su cuerpo. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la tarde. Yo tenía una junta importante con un cliente potencial que se canceló a último minuto. Llegué a casa 3 horas antes de lo planeado, alrededor de las 2 de la tarde. El coche de Rodrigo estaba en la entrada, lo cual era extraño porque él me había dicho esa mañana que tenía reuniones todo el día en su oficina. Entré a la casa en silencio. No había nadie en la planta baja. Escuché sonidos viniendo del segundo piso. Risas, gemidos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Subí las escaleras lentamente. Cada paso se sentía como caminar hacia mi propia ejecución. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Podía ver nuestra cama reflejada en el espejo del tocador. Y ahí estaban. Mi esposo de 10 años y mi hermana de 31 años, completamente desnudos, demasiado perdidos en su pasión para notar que yo estaba ahí. Las sábanas azules con bordado blanco que había comprado hacía 2 meses estaban revueltas debajo de ellos. Las almohadas que yo acomodaba cada mañana estaban tiradas en el suelo. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o hablar. Fue Carolina quien me vio primero. Nuestros ojos se encontraron a través del espejo. Y entonces pasó algo que nunca olvidaré. En lugar de mostrar vergüenza, culpa o pánico, Carolina sonrió. Una sonrisa lenta, satisfecha, triunfante, como si finalmente hubiera ganado un premio que llevaba años persiguiendo. Rodrigo siguió su mirada y se congeló. «Dani, esto no es...», comenzó a decir, pero yo ya estaba retrocediendo. Carolina se sentó en la cama, sin molestarse en cubrirse, esa sonrisa todavía en su rostro. «¿Sorprendida, hermana?», preguntó con una voz dulce que no coincidía con la crueldad de sus palabras. Bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo. Escuchaba a Rodrigo gritando mi nombre.
sus pasos pesados corriendo detrás de mí. «Daniela, espera. Déjame explicar». ¿Explicar qué? ¿Qué explicación podría existir para lo que acababa de presenciar? Agarré mis llaves del gancho en la entrada y salí corriendo hacia mi coche. Rodrigo salió detrás de mí, usando solo sus pantalones, sin camisa, descalzo. «Por favor, Dani, no te vayas así». Los vecinos estaban empezando a asomarse por sus ventanas. La señora Martínez, del otro lado de la calle, nos miraba con la boca abierta. Me daba igual. Que vieran. Que todos supieran qué clase de hombre era mi esposo. Arranqué el coche y manejé sin rumbo durante horas. Lloré tanto que tuve que detenerme en un estacionamiento porque no podía ver la carretera. Mi teléfono no dejaba de sonar. Rodrigo, Carolina, mi madre, mi padre. Ignoré todas las llamadas. Finalmente llamé a Mariana. «Pasó», le dije cuando contestó. «Los encontré». «¿Dónde estás?» Su voz era firme, controlada, exactamente lo que necesitaba. «No lo sé. En algún estacionamiento». «Envíame tu ubicación. Voy para allá. No hables con nadie más, especialmente no con ellos». Media hora después, Mariana llegó en su coche. Me abrazó mientras yo lloraba en sus brazos como una niña. «Lo siento, Dale. Lo siento mucho». Esa noche me quedé en la casa de Mariana. Apagué mi teléfono porque los mensajes y llamadas no paraban. A la mañana siguiente, cuando finalmente revisé mi celular, había 127 mensajes y 34 llamadas perdidas. La mayoría eran de Rodrigo. «Por favor, háblame». «Fue un error terrible. Te amo solo a ti. Déjame explicarte». Como si sus palabras pudieran borrar la imagen de él y mi hermana en nuestra cama. Carolina también había enviado mensajes, pero los suyos eran diferentes. El primero decía: «Hermana, necesitamos hablar». El segundo: «Sé que estás enojada, pero no es lo que piensas». El tercero, enviado a las 2 de la mañana, mostraba su verdadera cara. Siempre supe que no era suficiente para él. Rodrigo me lo dijo hace meses. Solo estaba contigo por costumbre. Leí ese mensaje 3 veces. La frialdad, la crueldad calculada detrás de cada palabra. Esta no era la hermana menor que supuestamente me admiraba. Esta era una mujer que había estado esperando su oportunidad durante años, que había planeado metódicamente destruir mi matrimonio y que ahora se sentía lo suficientemente confiada como para decirme la verdad sin filtros. Mi madre también había llamado 18 veces. Cuando finalmente le respondí, sus primeras palabras fueron: «Daniela, Carolina me contó lo que pasó. Dice que tú malinterpretaste la situación. Que ella y Rodrigo solo estaban hablando y tú los acusaste de algo horrible». Me reí. Una risa amarga, rota. «¿Hablando? Mamá, estaban desnudos en mi cama». ¿Cómo exactamente malinterpreté eso? Hubo silencio del otro lado. Luego, mi madre suspiró. «Bueno, si es verdad lo que dices, seguramente Rodrigo tenía sus razones. Los matrimonios son complicados, hija. Tal vez no has sido la esposa que él necesitaba». Colgué. Por primera vez en mi vida, colgué el teléfono a mi madre. Mariana, que había escuchado la conversación en altavoz, negó con la cabeza. «Tu familia está enferma, Dale. Lo sabes, ¿verdad?» Sí, lo sabía. Siempre lo había sabido, pero había pasado 34 años negándolo, justificándolo, aceptándolo como normal. El licenciado Garza me citó en su oficina ese mismo día. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una reputación de ser despiadado en casos de divorcio. «Señora Ruiz», dijo después de revisar el expediente que Mariana había comenzado. «Usted tiene un caso sólido. Adulterio comprobado con evidencia fotográfica. Además, las transferencias financieras que ya realizó fueron inteligentes. Ahora necesitamos actuar rápido antes de que su esposo intente proteger sus activos». «¿Qué recomienda?», pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. «Presentamos la demanda de divorcio mañana mismo».
Solicitamos orden de restricción temporal para sacarlo de la casa y demandamos por la totalidad de las inversiones que usted hizo en su negocio, más compensación por daño moral. Con las pruebas que tenemos, puedo conseguirle al menos el 60% de todos los bienes matrimoniales, posiblemente más. Esa tarde regresé a la casa con Mariana y 2 policías. El licenciado Garza había conseguido una orden temporal que le daba a Rodrigo 4 horas para recoger sus cosas esenciales y salir de la propiedad. Cuando llegamos, tanto Rodrigo como Carolina estaban ahí. Habían pasado el día juntos en mi casa, en mi sala, probablemente en mi cama otra vez. «Daniela, gracias a Dios», dijo Rodrigo levantándose del sillá cuando entramos. «Necesitamos hablar sobre esto como adultos». «No hay nada de qué hablar», respondí entregándole los papeles de la orden. «Tienes 4 horas para salir de mi casa». Su cara palideció mientras leía el documento. «¿Tu casa? Esta es nuestra casa. La compramos juntos». «La compramos con dinero que yo gané», dije fríamente. 70% del enganche vino de mi cuenta. Tengo todos los documentos que lo prueban. Carolina, que había estado sentada en el otro sillón pintándose las uñas como si nada, finalmente habló. «Ay, Dayle, no seas dramática. Todos cometemos errores. Rodrigo te sigue amando. Esto fue solo algo físico que se salió de control». Me acerqué a ella lentamente. Los policías se tensaron, listos para intervenir si era necesario. Me detuve a 1 metro de distancia, mirándola directamente a los ojos. «Algo físico que se salió de control», repetí. «¿Es así como llamas a 8 meses de revolcarte con mi esposo? ¿A planear deliberadamente destruir mi matrimonio desde que tenías 19 años? Porque sí, Carolina. Encontré tu diario viejo en las cajas de la casa de mamá, el que escribiste cuando conociste a Rodrigo, donde escribiste que algún día él sería tuyo sin importar lo que tuvieras que hacer». Carolina se puso pálida. No sabía que yo había encontrado ese diario el año pasado cuando ayudé a mis padres a limpiar su ático. No le había dado importancia entonces. Pensé que eran fantasías de adolescente. Pero ahora esas páginas llenas de obsesión tenían sentido. Eso fue hace años», tartamudeó. «Era solo una niña». «Eras una niña obsesionada que creció para ser una mujer manipuladora», dije. «Y tú», me volví hacia Rodrigo, «eres un hombre débil que tiró 10 años de matrimonio por alguien que solo te quiere porque yo te tenía. Porque para Carolina, esto nunca fue sobre amarte. Fue sobre ganarme, sobre quitarme algo que yo valoraba». «Eso no es cierto», dijo Carolina levantándose. «Yo lo amo de verdad». «¿De verdad?», me reí. «Como amabas a Julián, el novio de nuestra prima Andrea que sedujiste en su despedida de soltera? ¿O como amabas a David, el prometido de tu mejor amiga Lucía, con quien te acostaste 2 semanas antes de su boda? Este es tu patrón, Carolina. No puedes soportar que alguien tenga algo que tú no tienes, especialmente yo». Rodrigo me miraba confundido. «¿De qué está hablando?» «Pregúntale», dije señalando a Carolina. «Pregúntale sobre su historial de arruinar relaciones. O mejor aún, pregúntale si realmente te ama, o si solo me odia tanto que destruir mi matrimonio era su objetivo final». Rodrigo se volvió hacia Carolina. «¿Es verdad eso?» Carolina abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, esas lágrimas manipuladoras que siempre había usado para salirse con la suya. «Rodrigo, ella está distorsionando todo. Esas situaciones fueron diferentes. Yo era joven, confundida». «Tenías 28 años cuando te acostaste con David», interrumpí. «No eras una niña confundida. Eras una mujer adulta que deliberadamente destruyó el compromiso de tu mejor amiga porque no soportabas que ella fuera feliz». Uno de los policías se aclaró la garganta. «Señora, señor, el tiempo está corriendo. Necesitan comenzar a empacar». Rodrigo me miró una última vez. Vi miedo en sus ojos, y algo más. Comprensión. Finalmente estaba viendo a Carolina como realmente era, no como ella había pretendido ser. «Dani, cometí el peor error de mi vida.
dijo con voz quebrada. Pero si hay alguna posibilidad... No la hay, lo interrumpí. Rodrigo, tuviste 1000 oportunidades de elegirme. Cada vez que Carolina tocaba tu brazo y tú no te alejabas. Cada vez que ella coqueteaba descaradamente y tú lo permitías. Cada mensaje, cada llamada secreta, cada visita a ese hotel. 1000 oportunidades de ser el hombre con el que me casé. Elegiste no serlo. Las 4 horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Rodrigo empacó sus cosas en silencio mientras yo me sentaba en la cocina con Mariana. Carolina intentó quedarse, argumentando que técnicamente ella también vivía ahí. El licenciado Garza, que había llegado para supervisar el proceso, le explicó con una sonrisa fría que como no pagaba renta ni tenía contrato de arrendamiento, legalmente era solo una invitada que yo podía desalojar cuando quisiera. «Tienes 2 opciones», le dije. «Te vas voluntariamente ahora, o llamo a la policía para que te saquen por invasión de propiedad privada». «No puedes hacer esto», gritó Carolina. «Soy tu hermana». «Ya no», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Desde el momento en que te acostaste con mi esposo, dejaste de ser mi hermana. Ahora eres solo una extraña que cometió el error de traicionarme». Carolina empezó a llorar, esos sollozos dramáticos que siempre había usado para manipular a nuestros padres. «Mamá y papá van a saber de esto. Te van a odiar por echarme así». «Que lo sepan», dije encogiéndome de hombros. «Ya les mandé las fotos del investigador privado por correo certificado. Deberían recibirlas mañana, junto con copias de tu diario donde escribiste tus fantasías sobre robarme a mi novio cuando tenías 19 años. Su cara pasó de la tristeza fingida a la furia real. «Siempre has sido una perra envidiosa», escupió. «Nunca pudiste aceptar que yo era más bonita, más deseable. Rodrigo me dijo que llevaba años queriéndome, pero sentía obligación contigo». «Si eso te hace sentir mejor creerlo», dije sosteniendo la puerta abierta. «Adelante». «Pero ambas sabemos la verdad. Rodrigo no te quiere, Carolina. Solo eres fácil y estabas disponible. En cuanto esto termine y la emoción de lo prohibido desaparezca, él va a ver lo que realmente eres. Y va a estar solo, igual que tú». 2 horas después, ambos se habían ido. La casa se sentía diferente, más grande, más vacía, pero también más limpia, como si un veneno hubiera sido extraído. Mariana se quedó conmigo esa noche. Pedimos comida china, bebimos vino, y ella me dejó llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. Los días siguientes fueron un torbellino legal. Rodrigo contrató a un abogado, el licenciado Fernando Cortés, quien inmediatamente intentó negociar. «Mi cliente está dispuesto a ofrecerle 40% de los bienes matrimoniales y una pensión compensatoria de 30.000 pesos mensuales durante 2 años», me dijo durante nuestra primera mediación. El licenciado Garza se rió en su cara. Su cliente cometió adulterio en el domicilio conyugal durante meses, con evidencia fotográfica y testimonial. Mi clienta invirtió más de 2 millones de pesos de su dinero personal en el negocio de su cliente. Le voy a hacer una contraoferta. 70% de todos los bienes, más el reembolso completo de su inversión en el despacho de arquitectura, más 500.000 pesos por daño moral. Y eso es siendo generosos. Rodrigo, que estaba sentado junto a su abogado, se veía derrotado. Había perdido peso, tenía ojeras, su ropa estaba arrugada. Carolina no estaba con él en esa reunión. Según me enteré después, ella había empezado a presionarlo para que se mudaran juntos, para que hicieran público su amor. Rodrigo estaba descubriendo que una cosa era tener una aventura excitante y secreta, y otra muy distinta era tener que enfrentar las consecuencias reales de esa aventura. «Daniela», dijo Rodrigo ignorando a los abogados, «por favor, sé que no merezco tu perdón, pero ¿podemos al menos hablar a solas?» «No hay nada que hablar», respondí sin mirarlo. «Tu abogado puede comunicarse con mi abogado. Esa es toda la comunicación que necesitamos». Durante las siguientes semanas, la historia se propagó por nuestro círculo social como fuego.
La mayoría de nuestros amigos tomaron mi lado, especialmente cuando vieron las fotografías que Javier había tomado. Algunos, principalmente amigos de Rodrigo desde la universidad, trataron de mantenerse neutrales, diciendo cosas como «hay dos versiones de cada historia» o «los matrimonios son complicados». Los perdí sin remordimiento. Si no podían ver claramente quién era la víctima y quién era el traidor en esta situación, entonces no eran amigos que valiera la pena mantener. Mi familia fue otra historia. Mi madre me llamó después de recibir el paquete certificado con las pruebas. «Daniela, estas fotos son horribles. ¿Por qué las mandaste?» «Porque durante años me has dicho que estoy loca, que soy paranoica, que invento problemas», respondí. «Necesitabas ver la verdad con tus propios ojos». Hubo un largo silencio. Luego, en lugar de la disculpa que alguna parte de mí todavía esperaba, mi madre dijo: «Bueno, algo debes haber hecho para empujar a Rodrigo a esto. Los hombres no buscan fuera de casa si están felices en ella». Esa fue la última conversación real que tuve con mi madre. Mi padre nunca llamó. Simplemente envió un mensaje de texto. «Esto es un asunto entre hermanas. No me metas en sus dramas». Como si su hija menor destruyendo deliberadamente el matrimonio de su hija mayor fuera equivalente a una pelea por un vestido prestado. La única persona de mi familia que me apoyó fue mi tía Beatriz, la hermana menor de mi padre. Ella me llamó después de enterarse. «Daniela, siento mucho lo que estás pasando. Quiero que sepas que yo siempre vi algo raro en Carolina. Desde niña era manipuladora. Recuerdo cuando tenía 8 años, y convenció a tus padres de que tú habías roto su muñeca favorita cuando ella misma la había aventado por la ventana». «¿Por qué nunca dijiste nada?», pregunté. «Lo intenté», suspiró tía Beatriz. «Pero tu madre se negaba a escuchar cualquier crítica sobre su bebé, y tu padre simplemente ignoraba todo lo que tuviera que ver con problemas familiares. Carolina aprendió desde muy joven que podía salirse con la suya con cualquier cosa, porque nadie la responsabilizaba por sus acciones. Tía Beatriz tenía razón. Carolina había pasado toda su vida siendo protegida de las consecuencias de sus decisiones. Cuando reprobó el semestre en la universidad por no ir a clases, mis padres culparon a los profesores. Cuando la despidieron de 3 trabajos seguidos por llegar tarde constantemente, era culpa de jefes difíciles. Cuando sus amistades terminaban en peleas dramáticas, siempre era porque las otras personas eran envidiosas. Pero esta vez sería diferente. Esta vez Carolina enfrentaría las consecuencias completas de sus acciones. El proceso de divorcio tomó 4 meses. Durante ese tiempo, Rodrigo intentó contactarme varias veces. Me enviaba flores a mi oficina, que yo donaba al hospital más cercano. Me escribía cartas largas explicando que había sido manipulado, que Carolina le había hecho creer que yo quería divorciarme, que ella había usado su vulnerabilidad emocional después de que su padre muriera. Todas excusas, todas mentiras, o al menos verdades a medias diseñadas para hacerlo ver menos culpable. Porque incluso si Carolina lo había manipulado, y yo no dudaba que lo había hecho, Rodrigo era un hombre adulto que tomó decisiones conscientes una y otra vez. Nadie lo forzó a besar a mi hermana. Nadie lo forzó a reservar habitaciones de hotel. Nadie lo forzó a acostarse con ella en mi cama. Carolina, por su parte, había encontrado un departamento barato en una zona no muy buena de la ciudad. Según me contó tía Beatriz, quien mantenía contacto con algunos familiares que todavía hablaban con ella, Carolina estaba trabajando en una tienda de ropa y viviendo con una compañera de cuarto. Había tratado de mudarse con Rodrigo, pero él se había negado, diciendo que necesitaba espacio para pensar. La realidad de su gran amor estaba chocando con la fantasía. Rodrigo estaba descubriendo que Carolina, fuera del contexto de una aventura excitante, era exigente, dramática y agotadora. Ella estaba descubriendo que Rodrigo no era el príncipe que la rescataría de su vida mediocre, sino un hombre roto y confundido que ahora la culpaba a ella por arruinar su matrimonio. 3 meses después de descubrirlos, recibí una llamada de un número desconocido. Era Carolina. «Hermana, por favor, necesito hablar contigo». Su voz sonaba diferente, más pequeña, asustada. «No somos hermanas.
respondí. Y no tengo nada que decirte. Por favor, Dale, Rodrigo me dejó. Dice que todo esto es mi culpa, que yo lo seduje. Estoy sola y no tengo dinero. ¿Y qué quieres que haga al respecto? Pregunté con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Tú elegiste esto, Carolina. Elegiste perseguir a mi esposo durante años. Elegiste acostarte con él. Elegiste sonreírme cada día mientras me traicionabas. Ahora vive con las consecuencias. Pero no tengo a nadie más, lloró. Mamá y papá me dejaron de hablar después de que les mandaste esas fotos. Perdí mi trabajo porque la dueña de la tienda se enteró de lo que hice y dijo que no quería ese tipo de persona en su negocio. No puedo pagar la renta. Voy a terminar en la calle. Una pequeña parte de mí, la parte que recordaba a la niña pequeña que me seguía por toda la casa, sintió una punzada de lástima, pero la aplasté. Debiste pensar en eso antes, dije. Antes de destruir deliberadamente mi vida por un hombre que, admitámoslo, nunca realmente quisiste. Siempre fue sobre lastimarme a mí, ¿verdad, Carolina? Sobre demostrar que podías quitarme algo que yo amaba. Eso no es cierto, susurró, pero incluso ella sabía que era mentira. Adiós, Carolina. No vuelvas a llamarme. Colgué y bloqueé el número. Mariana, que había estado sentada frente a mí durante la llamada, asintió con aprobación. Bien hecho. Esa mujer no merece ni un segundo más de tu tiempo. El divorcio se finalizó 3 semanas después. El juez falló completamente a mi favor. Recibí el 65% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa. Rodrigo tuvo que reembolsarme los 2 millones de pesos que había invertido en su negocio, más intereses. También me otorgaron 400,000 pesos por daño moral. El juez había revisado todas las evidencias, incluyendo las fotos, los testimonios y el diario de Carolina, y había dictaminado que el adulterio había sido premeditado y cruel. Rodrigo salió de la corte luciendo como si hubiera envejecido 10 años. Su abogado le había aconsejado aceptar el acuerdo porque si lo llevábamos a juicio completo, podría perder aún más. Me miró mientras salíamos del juzgado. Daniela, espera. Me detuve, más por curiosidad que por otra cosa. ¿Qué? Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad, fui un idiota, un cobarde, y arruiné lo mejor que me había pasado en la vida. Sí, lo fuiste y sí lo hiciste, concordé. Pero ¿sabes qué, Rodrigo? Al final me hiciste un favor. Pasé 10 años de mi vida con un hombre que resultó no ser quien yo pensaba que era. Mejor descubrirlo ahora que desperdiciar otros 10 años. ¿Hay alguna posibilidad? Comenzó a decir. No, lo interrumpí firmemente. Nunca. Incluso si perdonara lo que hiciste, lo cual no voy a hacer, nunca podría confiar en ti otra vez. Y un matrimonio sin confianza no es matrimonio, es una prisión. Lo dejé ahí parado en los escalones de la corte y me fui con Mariana. Esa noche celebramos en mi casa con champán caro y sushi. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Mariana. Libre, respondí. Y era verdad. Por primera vez en meses, sentía como si pudiera respirar completamente. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después de finalizar el divorcio, Carolina apareció en mi puerta. Se veía terrible. Había perdido mucho peso. Su ropa estaba sucia y arrugada. Tenía el cabello grasoso. Necesito dinero, dijo sin preámbulos. Te dije que no me volvieras a contactar. Respondí intentando cerrar la puerta. Ella puso su pie en el medio. Por favor, Dale, 5,000 pesos, solo para pagar la renta de este mes. Después de eso prometo que nunca me volverás a ver. ¿Por qué habría de darte dinero?, pregunté, después de todo lo que me hiciste. Porque soy tu hermana, dijo con desesperación. Y porque a pesar de todo, sé que en el fondo todavía te importo. Me reí. Una risa amarga y sin humor. ¿Sabes qué es lo más triste, Carolina? Que realmente creíste eso. Creíste que podías destruir mi vida y que yo todavía estaría ahí para rescatarte cuando las cosas se pusieran difíciles.
Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo amaba a mi familia incondicionalmente. Tú solo amas lo que puedes obtener de ellos. Mamá tenía razón sobre ti, escupió Carolina con veneno. Siempre fuiste una perra fría y calculadora. No, corregí calmadamente. Soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. Ahora quita tu pie de mi puerta antes de que llame a la policía. Ella me miró con odio puro, pero quitó su pie. Cerré la puerta y me recargué contra ella, escuchando sus pasos alejarse. No sentí satisfacción, no sentí victoria. Solo sentí cansancio de años de ser la hermana mayor responsable, que siempre tenía que ser la más grande, la más madura, la que perdonaba. Los meses siguientes se convirtieron en años. Vendí la casa. Demasiados recuerdos malos saturaban cada habitación. Compré un departamento más pequeño, pero moderno, en un edificio con seguridad y vista a las montañas. Invertí el dinero del divorcio sabiamente con ayuda de un consultor financiero que Mariana recomendó. Mi carrera despegó. Me ascendieron a directora financiera de la empresa de tecnología, con un salario de 90,000 pesos mensuales más bonos. Eventualmente, empecé a salir con alguien nuevo. Alejandro era ingeniero en sistemas, divorciado como yo, sin hijos. Era amable, honesto y completamente transparente sobre su vida. Nos tomamos las cosas despacio, construyendo confianza poco a poco. No estoy segura si alguna vez me casaré de nuevo, pero por primera vez en mucho tiempo, estoy abierta a la posibilidad. Rodrigo intentó contactarme una vez más, 2 años después del divorcio. Me envió un email largo, explicando que había estado en terapia, que había trabajado en sus problemas, que finalmente entendía el daño que había causado. Terminaba el mensaje diciendo que no esperaba que lo perdonara, pero que quería que supiera que había crecido como persona. Le respondí con una sola línea. Me alegra que estés trabajando en ti mismo. Te deseo lo mejor. Y lo decía en serio, no porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no me importaba lo suficiente como para desearle mal. La indiferencia, descubrí, era el verdadero opuesto del amor. No el odio, sino la completa y absoluta indiferencia. En cuanto a Carolina, nunca volví a tener contacto directo con ella, pero ocasionalmente escuchaba cosas a través de tía Beatriz. Carolina había tocado fondo durante un tiempo, moviéndose de un trabajo mal pagado a otro, de un departamento compartido a otro. Eventualmente había conocido a un hombre mayor, rico pero controlador, que le daba estabilidad económica a cambio de lo que Carolina siempre había usado para conseguir lo que quería. Tía Beatriz me dijo que Carolina se veía infeliz en las pocas ocasiones que se topaban en el supermercado, que tenía esa mirada vacía de alguien que finalmente consiguió lo que pensaba que quería, y descubrió que no llenaba el vacío interior que siempre había tenido. No sentí lástima, no sentí satisfacción, solo sentí nada. Mis padres nunca se disculparon.